Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño recorrido del módulo 2 de Ética y Legislación, ¿sí? Este módulo se llama el carácter de la ética. La ética es normativa en un sentido indirecto, por la naturaleza de su objeto, pero no en sentido directo, ya que no se propone dar una lista de deberes y no deberes, lo cual significa que no incurre a una prescriptiva, ¿sí? Para explicar la relación entre lo teórico y lo práctico, algunos autores van a hablar de dos niveles que encontramos en la ética crítica o teórica y la ética aplicada o normativa. Vamos a ver entonces un poco de estas dos éticas y las diferencias y semejanzas. Primeramente, como semejanza, vamos a ver que estos principios éticos que son establecidos por las teorías morales van a determinar el comportamiento de los individuos y sus costumbres. Ambas determinan la conducta valiosa que el hombre debe realizar, determinando qué es lo bueno o lo malo, ¿sí? Estas semejanzas las van a compartir la ética normativa o aplicada y la ética teórica o científica. Vemos que la ética normativa o aplicada, su carácter normativo va a derivar de su objeto, ¿sí? Busca dictar normas del deber ser, formulando reglas de conducta, no son aplicables universalmente, guía la conducta humana. No es científica, establece normas sociales aplicables a un contexto y época, es decir, que esta ética está más relacionada a lo que uno conoce como moral. Por ejemplo, ser respetuosos, no discriminar. Por otro lado, tenemos la ética teórica o científica, en donde su carácter teórico va a derivar de su objeto, de su método, perdón, busca construir principios universales, es científica porque busca establecer normativas generales que van más allá de un contexto o de una época a través de un modelo fundamentado como un paradigma, por ejemplo, ley del aborto o ley de prohibido fumar. Entonces, la ética como ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos, con esta perspectiva, con esta definición, tenemos entonces que la ética posee dos aspectos, uno de carácter científico y el otro de carácter racional. El carácter científico queda fundamentado en que la ética es una ciencia. Pero entonces, ¿qué es una ciencia? Para aclarar esto, esta duda vamos a definir lo que es una ciencia, ¿sí? La ciencia es un paradigma fundamentado, un paradigma porque establece un modelo universal o patrón de comportamiento de la realidad y nos puede decir cómo se va a comportar dicha realidad. El carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta valioso que el hombre debe realizar. El carácter racional viene dado entonces por el uso de la razón. La ética no es una ciencia experimental, sino racional, ya que fundamenta sus modelos éticos por medio de la razón. Esta razón nos proporciona causas, razones, el porqué de la bondad en una conducta realizada. Con todo esto, se puede decir que a la ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, y también de argumentar en contra de conductas malas como el homicidio, la drogadicción, el engaño, el robo, etc. Según el normativismo, la ética se va a reducir a una especie de prescriptiva encaminada a normar la conducta del hombre. La ética normativa pretende formular reglas de conducta, dar normas a las que se deben ajustar nuestros actos. De acuerdo entonces con el normativismo, la ética no se propone comprobar lo que es, sino determinar lo que debe ser. Ella se encarga de suministrar las reglas y normas de conductas que han de seguir. Vamos a ver ahora los métodos de la ética. El método inductivo va de lo particular a lo general. De casos particulares observados se realiza una generalización, una ley que vale para todos los de su especie. Por ejemplo, las gaviotas vuelan y son pájaros, los gorriones vuelan y son pájaros, las garzas vuelan y son pájaros. En conclusión, todo lo que vuela es un pájaro. El método deductivo parte de lo general para llegar a lo particular. Se parte de dos o más juicios, llamados premisas, para llegar a obtener otro llamado conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales,
Pablo es hombre, por lo tanto Pablo es mortal. Por otra parte, tenemos los métodos filosóficos, entre los cuales vamos a encontrar el método fenomenológico, que no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido y de las experiencias intersubjetivas. Un estudio fenomenológico es un estudio que trata de comprender las percepciones de la gente, perspectivas e interpretaciones de una situación particular o fenómeno. Los temas correspondientes a la fenomenología son los que son fundamentales para las experiencias de vida de los seres humanos, por ejemplo, la experiencia de una persona en su infancia. Tenemos dentro de los métodos filosóficos el método crítico trascendental, el cual fue creado por Kant. Este método consiste en proyectar la atención no solo sobre los objetos mismos, sino sobre el saber que nos da la cultura, indagando las bases del conocimiento. No se trata, por tanto, de una investigación psicológica del conocer, que implicaría un proceso de experiencia, sino de la averiguación de las condiciones necesarias de toda experiencia. En el caso de la ética, Kant plantea el problema: ¿cómo es posible la moral? Explica la base objetiva de la moral, no describe, por tanto, de manera empírica, psicológica, el fenómeno de la moral, sino que trata de elevarse para determinar sus principios a priori. Por ejemplo, para ver las letras escritas en una pizarra, algunas personas van a necesitar utilizar gafas. Este requisito o condición es empírico, pues todo el mundo las precisa, y en el caso de las personas que las utilizan, es perfectamente pensable una situación que les permita no necesitarlas, por ejemplo, una intervención médica, colocación de una lente intraocular, que les ayude a corregir su dificultad visual. Frente a estas condiciones, Kant creyó que existen otras, a las que llamó trascendentales, y que no dependen de las circunstancias o peculiaridades empíricas del sujeto, sino que descansan en la estructura misma de la mente. Estas condiciones son universales y necesarias y no pueden dejar de darse ni modificarse ni con el desarrollo de la técnica ni con el avance de la ciencia. Estas condiciones son las formas a priori de la sensibilidad y las categorías del entendimiento. Tenemos después el método dialéctico. Es un método argumentativo que se basa en la conversación para llegar a conclusiones. En el sentido que le otorgaban Platón y Aristóteles, es el arte de la discusión o la búsqueda de la verdad en el diálogo a través de diversas divisiones y precisiones conceptuales. Para los estoicos, la dialéctica se identifica con la lógica, distinguiéndose de la retórica, que es el arte de hacer bello el discurso. Para Hegel y su escuela, dialéctica es la síntesis de los opuestos o el ritmo de pensamiento en su marcha constante y creadora a través de la tesis y antítesis y la síntesis. Este método mejora la comunicación entre las personas y facilita la formulación de lluvia de preguntas que inicien el debate. El ejemplo más claro se puede encontrar entre dos personas cuando una desea buscar la respuesta a una pregunta mediante reflexión e inicia una serie de preguntas relacionadas con el fin de descubrir el concepto general. Un diálogo común entre dos personas sobre un tema da lugar a una lluvia de ideas. Para que el método dialéctico se dé correctamente, debemos comprender que todo está unido, que nuestra realidad se transforma, que existen contradicciones y que durante la conversación encontraremos tensión, luego descanso y finalmente la consolidación de una idea. También debemos escuchar las opiniones contrarias y entender que existe una relación entre lo correcto y lo incorrecto. Vamos a continuar entonces ahora la relación de la ética con otras ciencias, ¿sí? A estas las vamos a nombrar, de todas maneras, solo cité algunas, la relación de la ética con la psicología, con la sociología, con el derecho, ¿sí? En el material ustedes van a encontrar la relación con otras disciplinas también, y también van a encontrar otras temáticas que no están incluidas en este Power, ¿sí? La idea es hacer un Power que más o menos les dé como un panorama breve de lo que es el material, para que a la hora de leerlo quizás algunos conceptos les suenen como un poco más conocidos, ¿sí? Los invito a que lean el material y cualquier duda que tengan, no duden en consultarme por mensaje o conectarse para las clases de consultas por Zoom, ¿sí? Les mando saludos
y estamos en contacto.